En febrero de 1934, el general Francisco L. Urquizo se desempeñaba como jefe de la Oficina Federal de Hacienda en la ciudad de Pachuca. Su labor en ese cargo le había valido el reconocimiento de los responsables de la mencionada dependencia y el eficiente modelo de organización que le dio a la oficina bajo su mando fue repetido en todos los estados de la República. Fue entonces cuando el 22 del mencionado mes le solicitó al presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, su reingreso al ejército mexicano en situación de licencia para seguir desempeñándose como empleado de la Secretaría de Hacienda en el estado de Hidalgo. Después de que se hiciera un estudio de la situación de Urquizo, el 5 de marzo de 1934, el general Abelardo L. Rodríguez firmó el acuerdo con el cual se autorizó el reingreso de Urquizo Benavides al ejército, considerándosele también con licencia ilimitada. De esta manera, el general sanpetrino estaba de nuevo en el Ejército Nacional, del cual se había separado hacía ya 13 años. Los tiempos políticos habían cambiado en el país y el general lagunero, al igual que muchos maderistas y carrancistas que se habían alejado del ejército por cuestiones políticas, estaban poco a poco regresando a la milicia y la vida pública. Francisco L. Urquizo, sin lugar a dudas, siempre se sintió orgulloso de haber sido revolucionario y deseoso de regresar al ejército que surgió de la Revolución Mexicana. Y eso se siente al leer una parte de la autobiografía del militar que se encuentra en su expediente donde dice: Nací el día 27 de junio de 1891 en la villa de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Fueron mis padres, el ciudadano Francisco Urquizo y la señorita Teresa Benavides. Hice mis estudios en las escuelas siguientes: los primarios en el Colegio Torreón, ubicado en Torreón, Coahuila; los secundarios en el Liceo Fournier de la Ciudad de México, habiendo hecho en este último un curso de enseñanza comercial. Antes de mi ingreso al ejército, me dediqué a trabajar en las labores del campo, ayudando a mi padre, que era propietario de una hacienda algodonera. Contraje matrimonio en esta Ciudad de México el 6 de diciembre de 1926, con la señorita Ana María Pérez de Tejada. Tengo 2 hijas, llamadas Josefina María de Lourdes y Ana María Margarita. Ingresé al ejército el día 7 de febrero de 1911 como soldado raso. En la actualidad vive mi madre, mi padre falleció. México, Distrito Federal, 14 de mayo de 1934. La ave se torna silvestre y presiente el amor celestial, enmudece el arroyo campestre, escuchando su canto nupcial. Muy seguramente aquel día de marzo, cuando se le notificó al general su reingreso al ejército, se le vino en algún momento a la memoria aquel trágico acontecimiento después del cual dejó de ser parte del ejército que él mismo había ayudado a formar. Con seguridad, también habrá recordado que después del asesinato de Venustiano Carranza, fue hecho prisionero y como fue procesado penalmente por varios delitos, tanto del fuero común como militar. Abrazando en su vuelo llanero a mi tórtola gris inmortal, a mi tórtola gris inmortal. En el expediente 11, diagonal 3, diagonal 246 del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en uno de sus 9 tomos, se encuentran los documentos de aquel juicio, del cual el general salió bien librado gracias a una inteligente defensa de parte del licenciado Telésforo A. Ocampo, y obviamente también gracias a una negociación política que se tuvo con los líderes del nuevo gobierno federal, para que se respetara el fallo de los tribunales militares y civiles que llevaron el proceso. El general Francisco L. Urquizo, junto con varios compañeros de armas, fueron procesados penalmente por los delitos del homicidio de Venustiano Carranza,
faltas al honor militar, peculado y abuso de autoridad. Urquizo relata el 10 de junio de 1920 en su declaración preparatoria que el 6 de mayo de ese año se desempeñaba por órdenes del presidente de la República, Venustiano Carranza, como subsecretario de la Secretaría de Guerra y Marina, en calidad de encargado del despacho. Que ese día el señor presidente Carranza ordenó la evacuación del gobierno de la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz, con la intención de en ese puerto se reorganizaran los poderes de la nación y emprender la defensa de su régimen, y que ese mismo día ordenó que dejara de funcionar la secretaría mencionada, ordenando que el mando de las fuerzas leales quedara a cargo del general Francisco Murguía y del mismo señor Carranza. Que provoca mi amor, cansado y yerto, y al buscar... El presidente liberó de sus obligaciones a los integrantes de su gabinete y ordenó la salida de la capital de inmediato. Urquizo declara que él y otros leales decidieron en calidad de paisanos seguir al primer jefe y que así se inició la evacuación del convoy de trenes, con Francisco Murguía al mando del mismo. Urquizo relata que en el trayecto el convoy de trenes fue constantemente atacado por las tropas de los sublevados y que las cosas fueron agravándose hasta que en la estación de Aljibes se decidió abandonar los trenes y seguir a caballo a través de la lluviosa sierra poblana. Dice que la columna se había ya reducido a poquísimas personas, pues serían unas 200 entre militares y paisanos. En el trayecto se encontraron con el general Rodolfo Herrero, quien les manifestó su lealtad y se les sugirió que acamparan en el pueblo de Santiago Tlaxcalantongo, donde la noche del 20 de mayo y la madrugada del 21, el señor Carranza fue asesinado por tropas del general Rodolfo Herrero, bajo el mando del general Peláez. Al darse la balacera, Francisco L. Urquizo y muchos de los acompañantes de Carranza se dispersaron entre la noche, para posteriormente andar vagando por la sierra y días después reunirse con los dispersos leales a Carranza, Meljico y Necaxa, y que de ahí acompañaron el traslado del cadáver del presidente Carranza a la capital de la República, donde fue sepultado, y una vez concluido el sepelio, Francisco Urquizo y varios de los acompañantes de Carranza fueron detenidos, para deslindar la probable responsabilidad que podrían tener en el homicidio de Venustiano Carranza. Prácticamente fueron acusados de haber participado en el asesinato del expresidente, jefe de la revolución y otros delitos. Son 800 soldados que tiene sitiada la hacienda de Holanda. Los procesados junto con Urquizo fueron el licenciado Manuel Aguirre Berlanga, el general Francisco Murguía, Francisco de P. Mariel, Federico Montes y Juan Barragán. Todos ellos fueron internados en la prisión militar de Tlatelolco. En el país en esos días circulaban versiones muy distintas sobre la muerte de Carranza, llegándose a decir en algunos medios impresos que se había suicidado, y la opinión pública estaba muy pendiente de lo que pudiera pasar con los procesados, pues se temía que fueran pasados por las armas después de un juicio sumario. Valentín como era hombre, de nada le dio razón. Al diseñar la estrategia de la defensa legal del general Urquizo, el licenciado Telésforo A. Ocampo primero que nada rebatió la acusación de homicidio, pues al gestionar un amparo para lograr la suspensión provisional del asunto, señaló y demostró la inexistencia del delito. Pues para empezar, emplazó al Ministerio Público a que demostrara las causas de la muerte de Carranza, mostrando el certificado de la autopsia. Las autoridades contestaron que dicho certificado no existía, y al no entregarse en los plazos legales tal documento,
por no existir en ese momento un certificado legal con la autopsia ni las pruebas periciales del señor Carranza, se desvanecía la acusación de homicidio, pues no hubo pruebas del delito. Aparte, se contó con las declaraciones de varios testigos que aseguraron que el señor Urquizo no intervino en el homicidio, y se mencionaron los testimonios de los señores Estrada, Elorduy y Lugo. Luego, sobre los delitos correspondientes al orden militar basados en el artículo 224 de la ley penal vigente en esos días, el abogado Telésforo A. Ocampo demostró con pruebas documentales y testimoniales que al ocurrir los hechos del 21 de mayo, Francisco L. Urquizo y coacusados ya no tenían carácter oficial de militares por dos razones. Primero, porque el 6 de mayo de 1920, al desalojar la capital de la República, Venustiano Carranza había ordenado que dejara de funcionar la Secretaría de Guerra y Marina, y todos los actos cometidos por los acusados en el trayecto a Tlaxcalantongo los habían hecho en su carácter de civiles. El mencionado artículo 224 decía que el militar o asimilado que en combate o marchando a él, con el pretexto de estar herido o confusión, se esconda, huya e incumpla con su deber, podría ser sentenciado a una pena de 10 a 15 años de prisión. Luego, el licenciado Telésforo alega que de acuerdo al plan de Agua Prieta, promulgado por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, el 23 de abril de 1920, el gobierno de Venustiano Carranza había desaparecido, que siendo el emanado del citado plan el gobierno legítimo de la revolución, o sea, que entonces los acusados no podían ser juzgados por delitos concernientes al fuero militar, porque ya no eran parte del ejército del gobierno legítimo, y pone como ejemplo el caso del homicidio de Emiliano Zapata, perpetrado por las tropas de Jesús Guajardo. A las personas que acompañaron a Zapata cuando fue victimado no las juzgaron. Esas personas, dice, no fueron procesados bajo la ley militar porque no pertenecían a un ejército regular reconocido de forma oficial. Eran en esos tiempos rebeldes al gobierno establecido. Entonces, señaló el licenciado Telésforo, no se puede acusar ni aplicar el fuero militar a este tipo de procesado. El abogado defensor concluyó que los delitos del orden del honor militar eran inaplicables, y logrando rebatir los otros cargos relacionados a la presunta responsabilidad de Urquizo con la muerte de Carranza, consiguió un amparo y la suspensión provisional el 14 de septiembre de 1920, recuperando su libertad mediante el amparo otorgado por el licenciado Gilberto Nazas, encargado del Juzgado Quinto Supernumerario por Ministerio de Ley. El juzgador, dice en el expediente, consideró que los delitos que se le imputaban al general Urquizo no estaban debidamente demostrados y que en su proceso se habían violado varias de sus garantías individuales. Sobre las acusaciones de peculado, se hizo una investigación muy extensa para tratar de encontrar alguna irregularidad en el tiempo en el que Francisco L. Urquizo fue encargado de la Secretaría de Guerra y Marina. Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa. Se le señalaron algunas compras sospechosas de forraje para la caballada del ejército y otros haberes, pero al final, de forma oficial, no se encontraron pruebas suficientes para procesarlo penalmente. En el asunto del abuso de autoridad, se le acusó que en su carácter de encargado de la Secretaría de Guerra y Marina, había ascendido a grado de coroneles a varios oficiales, saltando la jerarquía de otros oficiales que tenían más tiempo en el servicio de las armas. En este asunto, se demostró que el general Urquizo había ascendido a estos oficiales por órdenes superiores, o sea, del Ejecutivo. Una vez rebatidas todas las acusaciones, el 8 de septiembre de 1920, el licenciado Gilberto Nazas, en funciones de juez,
ordenó la liberación del general lagunero, notificándose esto de inmediato al licenciado Telésforo A. Ocampo. con gran valor. Adiós, mi linda ciudad, Chihuahua. Francisco L. Urquizo sale de la prisión y al poco tiempo, para evitar ser asesinado, sale rumbo a Europa, en un autoexilio que lo llevaría a recorrer varios países del viejo continente. Regresaría a México unos años después y se dedicaría a actividades privadas, hasta que entra a trabajar a la Secretaría de Hacienda como encargado de la oficina de esa secretaría en Pachuca, Hidalgo. En ese lugar, el general, siempre inquieto y de carácter muy organizativo, llegó a formar un club literario llamado La Sobremesa, donde junto con otros amantes de la literatura llegaron a publicar una gaceta literaria. Aparte, en ese lugar, el general Urquizo, según se lee en su expediente, tiene una gran actividad en las logias masónicas. Inclusive, llega a promover la creación de cuando menos una logia llamada Mineros de Pachuca. Con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. Como mencionamos, en marzo de 1934, casi 13 años después de haber dejado forzadamente el ejército, Francisco L. Urquizo solicita su reingreso a las Fuerzas Armadas. En el expediente se encuentra un documento fechado el 22 de febrero de 1934, en el que solicita su reingreso al ejército, del cual, dice, se encuentra separado desde septiembre de 1920, y a su vez solicita que una vez aceptado su reingreso, se le conceda licencia ilimitada para seguirse desempeñando como jefes de la oficina de la Secretaría de Hacienda en Pachuca, Hidalgo. Fue mi sollozo el cañón, mi cuna el ferrocarril, me arrollaron los barazos de 30 y fusil, de ahí me llevo la tropa pa'l rumbo de Mapimí. Su reingreso al ejército fue aprobado el 5 de marzo de 1934, con el visto bueno del presidente de la República, general Abelardo L. Rodríguez. El general Urquizo Benavides continuó unos años al frente de la oficina de Hacienda en Pachuca. Luego fue llamado por el general Lázaro Cárdenas para que integrara de manera activa al ejército, ocupando varios cargos importantes, y sería testigo y protagonista de otra etapa de la historia nacional. Hoy, la vida y obra del sanpetrino universal, como lo llaman algunos, es cada vez más valorada. Sus textos sobre la revolución son básicos para entender aquellos momentos fundamentales para la formación de nuestro país. En lo personal, Urquizo es recordado como un soldado de la revolución, leal a Madero, leal a Carranza y a las instituciones surgidas de aquel movimiento armado. Y su figura es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Un gran orgullo es el que mi pecho anida. Sí, señor. Es mi fortuna ser de Durango y Coahuila, Señor, donde se impuso el valor. Centro del norte de México, que abraza desde las Noas nuestro Cristo Redentor. De allá venimos, la hacienda de San Lorenzo, con su lugar y con su gente, canalizaron el agua, mirando hacia el sol poniente. Sí, llegaron de allá en muchos trenes. Todo el mundo llegaron.
pioneros que la comarca sembraron, Señor, y la harina floreció, dando algodón y progreso, y las mujeres hermosas que nos dan su corazón. San Pedro bendito, San Pedro de las colonias, fue un emporio capitán que se bañaba en las aguas